¿Y cómo surgió la idea de escribir la ventaja hormonal? Yo te cuento cómo lo descubrí, ¿vale? Yo estaba pues haciendo investigaciones por mi cuenta y ya sabes que cuando te conectas con el Kindle a Internet, enseguida pues Amazon sabe que estás leyendo y me hizo una recomendación. Entonces vi el título del libro y como tengo Kindle Unlimited, que por cierto voy a dejar el enlace en el primer comentario al libro de Guillermo, La ventaja hormonal. Ujú. Y básicamente me lo leí en 2, 3 días. Y he leído varios libros del tipo, pero tú tratas algunos temas que no todos los autores tratan. ¿Cómo surgió la idea de escribirlo? Bueno, siempre me ha gustado la salud, ¿no? Básicamente la llevo estudiando como casi 20 años, desde un aspecto un poco más holístico, podríamos decir, no Ujú, solamente lo que es la pura física, fisiología, ¿no? Y bueno, hace como casi 10 años yo diría que mi hermana tuvo un problema, ¿no? Hormonal, un problema autoinmune, Hashimoto's, a lo mejor te suena y ujú, tal. Y bueno, todo este mundo de las hormonas todavía era un poco oscuro para mí, pero como me ha interesado siempre mucho la salud y si hay algo que no entiendo bien, pues soy una persona muy curiosa, entonces dije, ¿por qué no estudio esto a fondo? Y entonces me puse a estudiarlo a fondo y al mismo tiempo pues también hice unos cursos de nutrición funcional, podríamos decirlo, ujú. etcétera, que también me dio muchas tablas y me dio mucho conocimiento que no tenía hasta entonces. Y dije, bueno, voy a intentar escribir este libro para, digamos, simplificar este mundo que parece tan complicado. Bueno, pues porque también soy un educador, me gusta compartir y me gusta enseñar las cosas que creo que son importantes, ¿no? En la Ujú. salud, por supuesto, empezando por ahí. Y eso fue la idea. Dije, bueno, voy a escribir este libro para mí, para mi familia, para la gente que pueda beneficiarse y así surgió la idea, la verdad. Eso fue. Y imagínate que una persona que descubre tu libro te dice, oye, ¿qué es la ventaja hormonal? ¿Cómo se lo resumes en 1 o 2 líneas? Pues digamos que son unas estrategias para no permitir que el mundo en el que vivimos disminuya nuestras hormonas, o sea, reduzca Ujú. todas esas hormonas que son prometabólicas. Digamos que hay unas hormonas que son prometabólicas que nos ayudan a medrar, a tener más energía, y hay otras cuya función no es que sean malas, en el cuerpo no hay nada que sea bueno o malo, sino que el cuerpo tiene un... Bueno, ya me he pasado de 2 líneas, ¿no? Ya me estoy pasando. Pero, pero, pero bueno, en 2 líneas son unas estrategias para que el mundo en el que vivimos no nos afecte hormonalmente o no nos Ajá. disminuya nuestra salud, básicamente. Sí, Esas son porque las la dos verdad, líneas. Esas son las dos exacto. líneas. Ahora Porque, y luego profundizamos. si quieres hablamos un poco más, Claro. porque vivimos en un mundo que es muy catabólico, podríamos decir. Está lo anabólico y lo catabólico, Ajá. ¿vale? Básicamente todo lo catabólico es todo lo estresante. Y el estrés, una cosa que intento explicar en el libro es que el estrés no es solamente lo que estamos todos acostumbrados a hablar de estrés, ¿no? De el trabajo, las presiones de pagar esto, de pagar aquello, la suegra, no sé qué, sino que es todo. O sea, por ejemplo, la nutrición, si no estás alimentándote bien, eso es estresante para el cuerpo. Si no estás durmiendo bien, por supuesto que es estresante, Ujú. etcétera. Entonces hay una serie de pilares que vamos cubriendo en el libro, 7 pilares básicamente los más importantes, que si no los alineas bien, si no estás haciendo las cosas correctamente, pues estresas al cuerpo. Y entonces el cuerpo, ¿qué hace? Porque tiene un software, digamos, un programa que es de supervivencia. Lo que quiere es, su máxima prioridad es sobrevivir. Ujú. Si consigue estar en el estado donde sabe que puede sobrevivir tranquilamente, pues entonces pasa al siguiente nivel, que es el de medrar, digamos. Bueno, ahora no solamente voy a estar sobreviviendo, ahora voy a expandirme, ahora voy a ir a disfrutar. Y claro, las hormonas que regulan eso cambian. Cuando estás en un estado catabólico, hay un tipo de hormonas, ¿vale? Más estrógenos, más cortisol, etcétera. Cuando hay otro estado diferente, más anabólico, pues testosterona, otras hormonas, ¿vale? Que es Ujú. que te cambian hasta la forma de pensar. Y eso es una cosa interesante porque Totalmente. el cuerpo y la mente realmente es uno, ¿no? Y la gente no se da cuenta hasta qué punto, mucha gente que tiene incluso depresión y tiene un montón de cosas, hasta qué punto su problema empieza en el cuerpo, Ujú. que está en un estado realmente estresado. Entonces, básicamente, un poco la ventaja hormonal es qué puedo hacer para que mis hormonas me den esa ventaja, básicamente. Y tú, por ejemplo, diariamente, ¿qué estrategias dirías que son
las que caracterizan tu día a día, donde intentas conseguir esa ventaja hormonal? Por ejemplo, un resumen de cómo sería tu dieta normal, porque supongo que pues, a Sí. raíz de la investigación del libro la modificaste. ¿En qué se diferencia tu dieta de la dieta que ves comer, por ejemplo, a la gente de allí con la que vives? Bueno, también hay que decir que cada persona es un poco un mundo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver aquí algunas líneas básicas. Ok, Bueno, porque a lo mejor lo que funciona para mí no funciona para ti. Yo ya me conozco bastante cómo cierto. funciono. Por ejemplo, te voy a comentar el ayuno, ¿no? Pues no todo el mundo le sienta bien el ayuno. Entonces no puedo decir el ayuno es bueno o el ayuno es malo, depende, ¿no? Esas son Ujú, cosas que se hablan también en el libro, pero en general es importante, por ejemplo, evitar obviamente la comida procesada, por ejemplo, ¿no? Evitar los fritos. Eso es algo interesante, por ejemplo. Porque cuando tú calientas un aceite, aunque sea aceite de oliva, aunque sea aceite de coco, incluso los mejores aceites, lo estás oxidando. ujú. Entonces estás cambiando su estructura química, con lo cual no es ideal. Ahora, no pasa nada tampoco por hacerlo. Yo opino lo de 80-20, es una de las estrategias de salud, 80-20. No hay que volverse loco, no hay que coger la salud y decir, bueno, ahora voy a empezar aquí con este régimen, mi vida va a ser perfecta de repente de la noche a la mañana, sino que esto Ujú. es un camino que se anda poco a poco y la idea es ir incorporando cosas, ¿no? Entonces, en cuanto a la dieta, yo intento seguir una dieta omnívora, ¿vale? Donde intento, si caliento cosas, intento que sea con aceite de coco, por ejemplo, o aceite de oliva. Ok, Esos son los sí, únicos aceites que yo, para mí, serían aceite de coco, aceite de oliva y mantequilla o ghee, ¿vale? Que ghee es sí es. la mantequilla clarificada, digamos. Digamos que son los mejores si vas a calentarlos. Evita todo lo que tenga que ver con aceites de semillas, ¿vale? Que son los aceites que se usan normalmente en los restaurantes. Ujú. Porque son los aceites que son más baratos. Ellos no van a usar aceite virgen extra de esto, de aquello, no. Entonces, por eso tampoco es muy bueno ir a comer a restaurantes. Exacto. Te ponen un montón de sal, normalmente tampoco es sal sin refinar, que es la sal buena, ¿vale? Son sales que tienen aditivos y tal. Entonces, vienen con unos aceites que no son buenos y con sales que no son buenas. Tampoco pasa nada por ir al restaurante, obviamente, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo intento hacer. Intento comer proteínas, bastante proteína, pero sin pasarme. Yo creo que hay gente también, dependiendo de nuestro tipo metabólico, podríamos decir, hay gente que necesita un poco más de proteínas que otros, Ujú. ¿vale? Intento hacer una dieta que es un poco estacional, sin tampoco Claro. obsesionarme. Y esto es importante, muy poca gente habla del tema, ¿vale? Todo el mundo dice, la dieta cetogénica, o la dieta, yo qué sé, ultra veganísima, o lo que sea. Y siempre está muy polarizado todo. Siempre es esto es bueno, esto es malo, blanco, negro. Si uno lo piensa realmente, yo, si soy yo que sé un youtuber, ¿vale? Y soy vegano y estoy comiendo plátanos todos los días, porque vivo en Costa Rica, ¿vale? No puedo, no puedo la gente que vive en Noruega tomar ese consejo de la misma manera, porque es que en Claro. Noruega el, el clima es totalmente diferente. Entonces, lo que tiene que entender la gente, si somos realmente un poco estrictos, si, yo soy paleolítico, no soy paleo, tal. Vamos a ver. La gente antes, de hecho, hace unos pocos cientos de años, tú no podías irte a coger plátanos a Canarias. Claro. Si no había una cierta fruta en tu medio ambiente, no la ibas a comer, punto. Entonces, hoy qué pasa, que tenemos supermercados y tú puedes comer cualquier cosa en cualquier época del año. Y eso tampoco es lo ideal, pensémoslo. Ahora, es muy difícil de probar eso con estudios y no sé qué, pero es una lógica que podríamos seguir, ¿no? Ujú. Entonces, en verano conviene más comer ciertas frutas que están ahí. Y las frutas son interesantes porque se ha visto, por ejemplo, que el sol hace que haya más sensibilidad a la insulina. O sea, tú en verano tienes una Ojo. mayor sensibilidad a la insulina, con lo cual, o sea, la frecuencia del sol, como es diferente, como llega con más fuerza, es un mejor momento para comer frutas. En invierno, tú estás a lo mejor comiendo plátanos y no es el mejor momento para comer plátanos. Entonces, ¿son las frutas malas? ¿Son las frutas buenas? Depende también de cuándo las tomas, por ejemplo, y cosas así. Entonces, Ujú. si tú sigues una dieta más o menos que es estacional, pues es mejor. No es ideal estar comiendo sandía en invierno,
¿vale? Ni tampoco hincharse a carne y decir, no, yo soy cetogénico en verano, y ¡guau! Tal, vamos a ver, pues tómate una ensalada, tómate unas frutas, no pasa nada. Entonces, yo todas estas luchas de carbs, sí, carbs, no, yo creo que al final cuando ya haya suficiente estudios y ciencia, porque pensemos que todavía hay muchas cosas que no se han estudiado porque no ha habido el Ya. tiempo, no ha habido el dinero para poder hacer esos estudios. Pues hasta que haya esa información disponible, uno tiene que seguir su propia lógica un poco. Y yo creo que esta lógica es difícil de refutar, la verdad. Eso en cuanto a dieta, más o menos, te podría decir, ¿no? Y luego hay cosas que intento optimizar, ¿no? Tú me cortas si quieres y ahora, Ah, si quieres. tranquilo. Sigue, sigue. Lo que es el sueño intento optimizarlo lo más que pueda. Eh, por ejemplo, una cosa tonta, pero que poca gente hace es, me compré una luz infrarroja, ¿vale? Y antes de dormir normalmente, si a lo mejor, yo qué sé, me tiro ahí al suelo a leer 5 minutos o incluso a mirar mi móvil 5 minutos, pues lo hago, pero tengo la luz roja enchufándome, ¿me entiendes? Gracias por decirlo porque lo comenté en un directo hace poco y si soy el único que lo digo parece que esté loco. Entonces ya sabéis Claro. que... Sí, 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 son cosas que dices, ¿cómo que qué haces? Qué Sí, tontería, ¿no? sí. Pero bueno, son cosas que vas cogiendo de aquí y allá, vas leyendo y lo piensas y dices, ostras, eso es interesante. Tú Mm, piensas que el atardecer, ¿qué es? El atardecer es, estamos recibiendo frecuencia de onda que es infrarroja, sobre todo, ¿no? Porque son las ondas que pueden pasar a través del cielo a esa altura. ujú. Entonces, no llega ya el azul. El espectro azul ya no te llega, con lo cual tu retina, tus ojos no están registrando eso y es una señal al cerebro de que tiene que empezar a Total. cambiar sus hormonas. Entonces, si tú estás mirando simplemente tu móvil, que es una luz de tipo más azul, es como decirle que estás en pleno mediodía y el cuerpo Exacto. no se relaja igual. Entonces, esto es una pequeña táctica para, por ejemplo, para quizás irte a dormir mejor, ¿no? Entonces, bueno, intento también optimizar mi ejercicio en cuanto a que intento moverme todos los días, ¿vale? No estoy demasiado tiempo sentado, por ejemplo. No soy de los que piensan que hay que irse a machacarse al gimnasio todos los días. Mm, También hay que escuchar al cuerpo, hay que ir un poco eh, desarrollando esa capacidad de escuchar al cuerpo. Entonces yo creo que la cultura en la que vivimos es muy de machácate, sobre todo la gente más joven y tal, ¿no? Machácate, no sé qué tal. Cono- eh, Disciplina, todo esto sí, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto una persona que llega a casa reventada del trabajo y que necesitas descansar, tiene que ir a machacarse al gimnasio ahora más, porque eso es muy exacto. estresante. Entonces estoy volviendo un Exacto. poco al tema del estrés. Hay que saber, hay que saber ver cada situación y por eso yo hablo de estrategias. O sea, estrategias son principios. Vamos a ver, el principio de saber, escucha tu cuerpo es un principio. Si estás Ujú. muy cansado, joder, no lo machaques más al cuerpo. Tu cuerpo es tu amigo, no es tu enemigo. Tienes que trabajar con él. Ahora, un día tienes energía, vete y te machacas en el gimnasio. Entonces, un poco, pues, ese tipo de cosas hago, ¿no? Y otras más. Pero bueno, hay ciertos suplementos que tomo, pero bueno, eso quizás es para otro día y tal, ¿no? Sí, Pero si podemos quieres hacer hablamos de eso, como quieras, me un da vídeo igual. de eso. Igual ahora te pregunto sobre suplementos porque yo también lo he estado mirando últimamente y en la Claro, comunidad NoFap pues siempre hay mucha curiosidad también por los suplementos. También porque la gente en lugar de querer entender pues todo el sistema que es el cuerpo, por ejemplo, y cómo todos estos elementos influyen entre sí, pues tiende a ir a lo fácil y a lo claro, mejor escuchan que tomando X suplemento digamos que se van a ahorrar todo el trabajo. Cuando si no claro. tienes, digamos, la panorámica más grande, a lo mejor este suplemento te ayuda, pero a lo mejor no. Claro, no, es verdad, creo que todos tenemos un poco esa mentalidad de ir buscando el Mm, atajo, ¿no? Ah, el suplemento tal sube la testosterona, el suplemento cual me hace aquello. Y yo creo que la base es estos principios que estábamos comentando. Me da igual la cantidad de suplementos que tomes, que si tú no estás durmiendo correctamente, es como, yo qué sé, intentar luchar contra el océano. O sea, es que no puedes. Si no estás comiendo igual, lo mismo te digo. O claro. sea, hay gente que come una... Y quiero dar un paso atrás, porque antes he hablado de la comida procesada y basura y tal, y tampoco quiero que se me entienda mal, ¿no? Ujú. Yo soy de los que piensa que a veces comerse una hamburguesa de McDonald's, por decir algo, puede ser una bendición, ¿me entiendes? ¿Por qué digo eso? Porque llegamos a muchas veces a extremos, ¿no? Es decir, queremos ser tan puristas,
Ujú. Gente que quiere decir, no, no, yo es que no como absolutamente nada procesado. Mira, si tienes hambre, si tú tienes hambre porque has tenido un día muy estresado y no te da tiempo ir a casa a cocinar, te tomas una hamburguesa de McDonald's, no pasa nada. Las calorías son buenas. De hecho, el cuerpo medra en calorías. Mm, Lo que pasa, el problema es cuando damos muchas calorías al cuerpo sin micronutrientes. claro, Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo le falta algo para que la maquinaria pueda rodar bien. Pero si tú de normal estás comiendo una dieta buena, con micronutrientes, minerales, vitaminas, etcétera, y de vez en cuando ¿sabes? El exceso de calorías, el cuerpo las va a saber utilizar, exacto. las va a saber gestionar y eso va a ser bueno porque, como te decía antes, el cuerpo siempre está intentando buscar ese equilibrio entre medrar y sobrevivir. Entonces, sí, hay gente que se pone enferma bueno, pues de no comer. O sea, gente que Totalmente. se empieza a hacer todo esto de, quiero ser sano, no sé qué, no, no, yo eso no lo como, no, yo tampoco lo como. Al final acaban comiendo, yo qué sé, apio, jugos y no sé qué al día, con 500 calorías al día, y se ponen enfermos. Normal. O sea, que quería hacer esa nota a pie de página Sí, porque sí, no quiero que la gente se obsesione con esto tampoco. perfecto. Una cheat meal de vez en cuando no mato a nadie. Por supuesto, por Esto supuesto. me lleva a pensar en una consulta muy común que tengo. Supongo que le has echado un vistazo al canal y conoces un poco nuestro movimiento. Y muchas veces la gente me hace consultas acerca de, pues, que se sienten de determinada manera, que a lo mejor tienen síntomas depresivos, falta de energía, lo que sea. Y de repente cuando indagas un poco te das cuenta de que están bebiendo menos de 1 litro de agua al día, cosas así, o que han dormido 4 o 5 horas esa noche, ¿no? Muchas veces, como dices tú, olvidamos los básicos y nos vamos a lo Ujú. más complicado, lo que está al hype, y nos olvidamos de lo básico, que es el agua. Ni siquiera, yo no sé si tú cuentas calorías, supongo que ya tienes cierta experiencia y cuando tienes experiencia ya no las cuentas como tal porque intuitivamente sabes cuánto comes. Pero, por ejemplo, como has dicho tú, una dieta con menos calorías de las que necesitas, sostenida a lo largo del tiempo, te puede hacer desarrollar una serie de síntomas de falta de energía, incluso síntomas depresivos, que luego la gente intenta adjudicarlo a cosas que a lo mejor no son la verdadera causa. Sí, sí, lo has dicho perfectamente. Y me estaba acordando de un vídeo que yo hice en YouTube que decía cuál es el nutriente más importante. Me parece que se llama el título. Y el Mm, nutriente más importante son las calorías. O sea, que es así. Y la base de la salud es eso. Para toda la gente que está, como tú dices, con falta de energía, con ansiedad, problemas psicológicos también, depresión, todas estas cosas. Es que todo empieza muchas veces en el cuerpo. Si mm. estás a las 2 de la mañana mirando cosas en internet, pues, porque no es lo mismo dormir 8 horas. No, yo duermo 8 horas. Me acuesto a las 2 y me levanto a las 11 cuando sea. Es que esas 8 horas no son las mismas. Porque nuestro cuerpo, sigue ciclos circadianos y sigue la luz del sol y sigue ciertas cosas. Tú no puedes evitarlo eso. Y si no, la gente que está escuchando esto, hazte ciertas preguntas. Vamos a ver, ¿a ti en primavera y en verano, por ejemplo, te crecen más rápido el pelo y las uñas? Por ejemplo, te pregunto a ti, ¿tú notas No esas tengo ni, cosas? no ¿Tú tengo te ni has idea. fijado de esas cosas o no? No tienes ni No. idea. Bueno, pero en primavera, ¿qué es eso de en primavera, la primavera la sangre altera? ¿Eso qué es? Pues O sea, ¿cómo lo interpretas tú eso? que seguramente afecte a las hormonas que estimulan tu libido, la Claro, exposición a la luz. claro, ¿y eso por qué es? Porque el cuerpo está saliendo del invierno, que es un poco una época más de hibernación, podríamos decir, donde el cuerpo está reservando energía para sobrevivir, porque es frío, es oscuro, ¿vale? ¿Cuándo se pone la gente más enferma en invierno? ¿Por qué? ¿Porque hay más virus y hay más bacterias o qué? No, porque hay menos energía en el cuerpo y no puede luchar igual. Entonces, si tú estás, tu cuerpo, aunque tú no lo quieras, está siguiendo unos ciclos circadianos, unos ciclos estacionales, también pasa por la noche. Si tú duermes 8 horas, las mejores 8 horas son entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana o 7. Ujú. Esas son las horas óptimas para tu cuerpo, para hacer ciertos reciclados, ciertas limpiezas, ciertas cosas. Si tú te acuestas a las 2 o a las 3 y dices, no, yo duermo 8 horas, no sé por qué voy a medio gas todo el día.
pues empieza a optimizar. No puedes hacer eso, tienes que acostarte antes. Pero claro, tenemos todas estas cosas que van en nuestra contra, ¿no? El móvil, no sé qué, YouTube, das a un vídeo y te sale otra con un thumbnail que es todavía mejor. Y es que no puedes evitar el apretar. Y así Claro. vamos. Entonces, al final uno tiene que ejercer mucho autocontrol, pero decir, vamos a ver, ¿qué es lo más importante para mí? Yo digo que la salud no es lo más importante. Hay otras cosas más importantes, pero es por donde empieza todo. Porque si Mm. no estás saludable, si no tienes energía, no puedes pensar bien, no puedes hacer las cosas que quieres en la vida. Entonces, ¿qué es lo más importante? Eso, pues prioriza, ¿cómo es la palabra? Que no me sale. Prioriza, prioriza. Priorízalo, prioriza eso. Porque realmente te afecta. Es que no sabemos hasta qué punto nos afecta, ¿no? Entonces, la gente que tiene esos problemas que comentabas tú, sí. O sea, tiene que empezar por la base. La base es lo más importante, sin duda. Estoy totalmente de acuerdo. Perfecto. Uno de los conceptos que aparece en tu libro, y me gustaría que lo desarrollases para los que vean el vídeo, es el robo de la pregnenolona. Eso tiene que ver con pues, cómo se producen las hormonas, cómo a partir de ciertos precursores se va sintetizando pues, formas nuevas de esas hormonas, y quería un poco que explicases qué es este robo. Sí. Mm, vale, digamos que eso es una simplificación de la realidad, ¿no? Porque el cuerpo es mucho más complicado incluso que todo eso, pero nos ayuda a entender un poco cómo funciona. Entonces, las hormonas esteroideas, porque también hay muchos tipos de hormonas, pero en este caso las esteroideas, digamos que hay una hormona que es la hormona maestra, por la que empieza todo, que es la pregnenolona, ¿vale? Y entonces de ahí hay como dos caminos posibles a seguir. Uno es el más catabólico y otro es el más anabólico, ¿vale? Entonces, dependiendo de nuestros... El robo de pregnenolona se refiere a que el cuerpo ha decidido usar más la pregnenolona para las funciones catabólicas. Entonces se va más hacia uno. Y claro, ¿qué pasa? Que te queda menos del otro, de las Ujú, anabólicas. Más que nada es eso, es ese robo. Es decir, vamos a ver, yo lo que quiero es hacer lo contrario, que mi pregnenolona se utilice más para sintetizar aquellas hormonas que son más anabólicas. No sé si me he explicado en esto. ujú, Y básicamente es eso. Entonces, todas estas estrategias que estamos comentando y tal, la idea es ayudar a que nuestra pregnenolona se utilice de forma correcta para ayudarnos a medrar, ¿no? ujú. Yo qué sé, por ejemplo, gente que dice, no, es que no, voy al gimnasio, no sé qué, y no cojo músculo. Bueno, porque a lo mejor, porque no tienes las hormonas necesarias. O sea, tú puedes tener proteínas, aminoácidos, que son, digamos, los ladrillos. Pero si no tienes los obreros poniendo los ladrillos, los obreros son las hormonas, pues por mucho que vayas al gimnasio y comas proteínas, no vas a poder hacerlo aquello. Ujú. Entonces, eso es un poco la idea, ¿no? De la pregnenolona. Y es una sustancia que es muy... Bueno, consulta con tu médico, consulta con tu farmacéutico, con tu suegra, con Exacto. tu vecino, con quien quieras consultar. Pero es una sustancia que es, de hecho, bastante segura de utilizar si alguien quiere experimentar, ¿vale? Esto todo es self-experimentation. Que se puede comprar, al menos aquí en Estados Unidos prácticamente lo tienes en cualquier farmacia, en internet por supuesto, en España ahora mismo no sé cómo está, tampoco debería ser muy difícil. Y todo el mundo puede experimentar un poco con tomar un poquito de pregnenolona por la mañana, en alguna época sobre todo que es más estresante. Ujú. Bueno, creo que pronto sabremos si en España es fácil o difícil de conseguir. No sé si Es has tremendo tenido... allí Sí, aquellos, es están muy restrictivos, a mí no me gusta claro. nada eso. Sí, Y yo supongo que habrá... ya, Hay una diferencia en cómo sí. está concebida estas cosas desde Estados Unidos a aquí, básicamente. Sí, bastante diferencia y tampoco tiene que ser todo el viejo oeste, ¿no? Que vale todo, pero yo creo que tendrían que dejar a la gente un poco eh, más de libertad en Exacto. probar y en hacer cosas y no decirnos todo cuándo hacerlo, cómo hacerlo, si puedes hacerlo. No sé, esa es mi Exacto. opinión. Estamos de acuerdo. Bueno, como sabes, en mi canal principalmente hablo de NoFap. Supongo que conoces en términos sencillos en qué funciona, porque al menos las bases son bastante fáciles de entender.
No sé hasta qué punto estás sorprendido, por ejemplo, los testimonios de gente que hay, nombrando los beneficios que tiene. Si piensas que, no sé, quería saber tu opinión un poco sobre el NoFap. En Estados Unidos se conoce bastante más. No sabía si lo habías oído antes o no. Sí que lo había oído, tampoco es que me haya sumergido totalmente en esto, ¿no? Pero yo creo que cualquier cosa que la comunicación que tuvimos tú y yo al principio y tal, creo que tú lo decías con muy pocas palabras y lo decías muy bien. Yo creo que cualquier cosa que sea compulsiva, obviamente, pues no es buena. No solamente la masturbación, sino cualquier cosa. Mm, Y la idea es, el objetivo, supongo, es encontrar un término medio saludable, ¿no? Consciente, como tú dices. Y no me sorprende nada que haya tantos beneficios y tanta gente que se ha beneficiado porque a través de Internet pues estamos expuestos a bueno, pornografía y todo esto, ¿no? Pero mm, la gente pues juegan ellos, los que diseñan estas cosas, igual que los que diseñan marketing o los que diseñan tantas cosas, es una sociedad de consumo, saben hacerlo porque saben cómo funciona la mente humana, saben cómo funciona la psicología y bueno, se exacto. aprovechan de eso para extrujarlo al máximo, ¿no? Y claro, tú no te das cuenta, te absorbe, te chupa porque están jugando con cosas que son instintos que son programas que tú no que son subconscientes. Exacto. Y entonces la gente es muy difícil que pueda tener un control sobre ello, ¿no? Entonces muchos es jugar con fuego, entre comillas, ¿no? Y al final te quemas, muchos se queman. Entonces yo creo Sí. que el papel que estás haciendo tú, el papel que está haciendo mucha gente, un papel de conciencia, decir, oye, ¿qué nos está pasando? ¿Es esto realmente bueno? ¿Hasta qué punto? Etcétera. Creo que es muy bueno y creo que se necesita. Y yo creo que todo lo que sea autocontrol, pues es saludable. Exacto. Y te permite ejercer tu propio poder personal, porque si no tienes autocontrol, ¿qué te queda? Cómo vas a acabar un proyecto que Ahí quieres está. acabar? No puedes. ¿Cómo vas a superar cosas si tampoco tienes esa autoestima de decir, bueno, me he dicho a mí mismo que no iba a hacer esto y otra vez? Eso es lo que pasa con cualquier adicción, ¿no? Entonces es perder el marco general, el largo plazo por el corto plazo. Exacto. Y te sumes ahí y dices, bueno, es lo que pasa con todas las adicciones, ¿no? Esta o cualquiera. Entonces es importante que sepamos cómo la mecánica de todo esto. Yo creo que es súper bueno que tú estés haciendo esto. Sí, a mí una de las cosas que más me sigue sorprendiendo es sobre todo cuando hablo con personas que acaban de descubrir esto o pienso yo en el pasado es cuando te das cuenta de lo jodido que debe ser que una persona tenga los síntomas pero que no sea capaz de detectar qué es aquello que lo está causando, que me lleva un poco al tema de la fatiga adrenal, que es algo que incluso, bueno, hay médicos que como que no le prestan mucha importancia, incluso que piensan que no se puede catalogar como algo a tener en cuenta o un término oficial de la medicina. Y sin embargo, creo que si ahora nos puedes hablar un poco más de los síntomas que crees que tendría que buscar alguien para saber si tiene fatiga adrenal, nos daremos cuenta de que hay algunas cosas que son bastante comunes. Sí, yo creo que a veces la terminología que se usa pues no ayuda a que se acepten, ¿no? Las cosas como son. Entonces, quizás llamarlo fatiga adrenal pues no es el mejor término para eso, porque Ujú. un médico a lo mejor lo oye y se dice, vamos a ver, como que las adrenales, que son unas glándulas que tenemos todos encima de los riñones, se fatigan, se fatigarán, músculos se fatigan, ¿me entiendes? Entonces, bueno, Claro. creo que tendríamos que dejarlo de llamar fatiga adrenal. De hecho, yo creo que en la última edición del libro cambié el nombre por disfunción adrenal, Ujú. como quieras llamarlo, problemática adrenal. Más que nada es eso, que las glándulas adrenales son las que producen el cortisol, ¿vale? Tú por la mañana cuando te levantas, pues tienes las cantidades mayores del día de cortisol. Eso es una hormona que nos ayuda a tener energía, a movernos, a hacer cosas. Según va pasando el día, va bajando el cortisol, ¿no? Y bueno, ya hacia la noche es cuando está más bajo, te sientes ya más cansado, ¿no? No tienes tanta energía, tu adrenalina también baja y suben otras hormonas para hacerte descansar. Entonces, ¿qué pasa si una persona lleva mucho tiempo con un estrés elevado, ¿vale? Haciendo Ujú. frente a muchas cosas? Pues que sus glándulas adrenales están constantemente produciendo ese cortisol, ¿no?
si hablábamos antes del robo de la pregnenolona, pues ¿qué pasa? Que al final los sistemas operativos del cuerpo dicen, bueno, no podemos seguir con esta síntesis de cortisol tan alto, porque el cortisol es una hormona catabólica, rompe tejidos. Entonces empieza el cuerpo a tomar decisiones. Y dice, bueno, vamos a reducir el cortisol, porque si no, es que nos vamos a no sé, destruir básicamente. Y entonces, ¿qué pasa? Que al principio, cuando hay mucho estrés, durante una época la gente, el cortisol sube, porque nos ayuda a hacer frente a esa situación de peligro. Da igual lo que sea, puede ser que te han despedido del trabajo o que tienes los exámenes finales, lo que sea, ¿no? Ujú. Y la gente tiene esa, es que voy a tope, tengo una energía, no sé qué. Eso es lo que yo llamo en el libro la fase de Superman. Que dices, ostras, puedo con todo, no sé qué, no me hace falta ni comer, ayuno intermitente, estoy hecho una bestia, no sé qué. Pero ojo, cuidado porque el cuerpo está muy estresado. No puedes estar ahí mucho tiempo. Reduce tu nivel o lo pagarás caro. Entonces, la gente que no lo hace, al final, ¿qué ocurre? El cuerpo toma esa decisión que te comentaba, reduce la producción de cortisol, que es Ujú. como decir que las glándulas están fatigadas. Ya se han cansado de producir y ahora ya han cambiado el modus operandi, ahora es a reserva. Y entonces empieza a haber problemas. Entonces la gente cuando empieza a entrar en fatiga adrenal, parece que no tengo tantas ganas de salir, parece que no duermo bien, parece que no me apetece tanto el irme de fiesta, el sexo, lo que sea. ¿Por qué? Porque todas estas funciones que en realidad son secundarias, la reproducción, por ejemplo, pues el cuerpo dice, mira, no tenemos energía para esto, hay que reservar. Entonces es una fase, fatiga adrenal equivale a decir fase de reserva, fase de hibernación, de supervivencia, no es más que eso. Es algo de lo que se puede entrar, pero de lo que también se puede salir. Se puede salir si eres un poco inteligente, si sabes devolverle la deuda, como digo yo. Tú Ujú. has acumulado una deuda, has estado durmiendo 4 horas durante 6 meses y el cuerpo te ha dado la energía que ha podido, pero ya te ha dicho, corta ya el rollo, esto ya no. Entonces tienes que ahora empezar a dormir más, comer más, relajarte más, etcétera, devolver esa deuda. Pero básicamente la fatiga adrenal es eso. Y mucha gente en nuestra sociedad, la mayoría de gente entra y sale entre distintas fases. O sea, es muy raro el que es la persona que está en un estado de hormonal en ese sentido equilibrado, porque la mayoría de nosotros que tenemos un montón de obligaciones, yo qué sé, la novia o el novio, esto, lo otro, dormimos poco, comemos mal. El cuerpo está estresado, la mayoría de gente, por desgracia. Ujú. O sea que es Entonces, eso. si, por ejemplo, si tú tuvieses que diseñar un protocolo, por ejemplo, para revertir esta disfunción adrenal, em, no como una recomendación para nadie, porque aquí no somos los doctores de nadie, pero si tuvieses que hacerlo para Claro. ti mismo, por ejemplo, ¿qué protocolo implementarías? Aparte de pues, lo esencial que hemos repasado de recuperar tiempo de sueño, controlar las calorías y asegurarnos de que comemos suficiente, etcétera. Vale. El problema es que vivimos en una sociedad, para otro día, que es la conversación, en una sociedad que se trata todo de estrujarnos mucho a nivel de trabajo, etcétera. Porque si yo si pudiese hacer lo que pudieses, lo que quisieras, te diría, vete 3 meses de vacaciones. Mm, En 3 meses de vacaciones se te cura esto. El problema es que la mayoría de gente no puede hacer eso. Ese es claro. el problema. Pero esa sería la solución para mucha gente. Hay gente que no puede tener hijos y se van de vacaciones y es cuando conciben. Pues, o sea, es que el cuerpo estaba estresadísimo, no quería hacer eso. Entonces yo te diría, si es que vuelvo a lo mismo, luego ahora te doy si quieres también algunos suplementos, pero Vale. al final es eso, es comer más, también ojo, muchas veces cuando se entra en fatiga adrenal, ¿qué pasa? Que el cuerpo no somos lo que comemos, somos lo que absorbemos. Entonces hay gente que está comiendo, pero no lo está absorbiendo porque no tiene ni siquiera la capacidad digestiva, no tienes las enzimas. Tú necesitas unas enzimas para poder digerir bien. Mm, Entonces, cuando comes, tienes que masticar bien, sentarte tranquilamente. Yo recomiendo que la gente tome una temporada de enzimas digestivas. Estas enzimas digestivas apoyan las que nosotros ya tenemos para poder absorber mejor el alimento. Porque si no, estás comiendo, pero entra y sale, entra y sale. Un claro. poco en plan exagerándolo, ¿no? Entonces, comer más, y pues te decía, si tú estás en fatiga adrenal
y tienes hambre y vas por la calle y es que yo, porque lo he pasado esto, pues también lo digo por experiencia, es que empiezas a temblar, te entra ansiedad. Cuando tú estás en fatiga renal y acusada, o sea, es que el cerebro ni siquiera te funciona bien. O sea, se te olvidan las cosas, yo recuerdo una vez de estar en un supermercado, en uno de mis peores momentos, o sea, esta hora punta, ¿no? A las 7 de la tarde a lo mejor que está todo el mundo como comprando y tal, y hay luces, hay ruido, hay gente, y yo llevaba como 3 o 4 cosas en la cabeza. Es que estaba viéndome allí en medio como si fuese una película y casi no podía ni acordarme de las cosas, pero aquí he venido, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué he venido a comprar? No sé ni, Wow. me estaba agobiando, o sea, es muy extraño. Pero la gente que está en esa fase, como te decía, les cuesta ya también digerir. Entonces, tienes que hacer estas cosas para apoyar tu digestión, para poder comer más. Y si estás por ahí perdido en medio de la tarde y cómete una hamburguesa de McDonald's, por eso ponía ese ejemplo antes. Porque el cuerpo quiere comer. Cuando tú comes, le estás reduciendo otra vez el estrés. ¿Vale? Porque otra cosa que ocurre cuando tenemos estos problemas hormonales es que nuestras reservas de glucógeno, ¿vale? El glucógeno digamos que es la capacidad que tenemos de almacenar glucosa, básicamente. Entonces, si tus reservas de glucógeno son bajas o son pequeñas, tú tienes bajadas de azúcar. ¿Qué pasa cuando te baja el azúcar? No sé si has tenido tú alguna bajada de azúcar, A veces pero sí, lo he tenido. te pones como con ansiedad, no sé qué, no funcionas igual. ¿Vale? Entonces, cuando tú vas por la calle y te entra eso, vas con tu novia o con tu novio y dices, vamos a tomarnos una tapita. A que de repente estás más contento. De repente te cambia el estado de ánimo y todo. O sea, es que es curioso, ¿no? Entonces, come bien, aunque no sea la comida perfecta, descansa más. Eh, yo creo que dejar todo esto volviendo al NoFap todo esto es muy de dopamina, ¿vale? Esto nos aumenta la Exacto. dopamina, no sé qué. Entonces, hacer un reseteo de dopamina a estas cosas, ¿no? No sé si tú también hablas en tu canal de mindfulness y todo esto, la meditación, todo esto. Yo creo Sí, que esto a veces suena un poco raro a la gente, pero ahora te dejo hablar de eso más, ¿no? Pero hay que hacer algo para no estar constantemente en el teléfono, eso también es estresante. Y ahí te dejo claro. si quieres que hable más de ese tema porque realmente es importante, eso reduce el estrés. Exacto. De hecho, en los últimos, sobre todo a raíz de tener que estar en casa estos últimos meses, tanto yo como, por ejemplo, Jesús de Natural, que es otro chico de Alicante, que tiene un canal de NoFap también muy grande, estuvimos hablando los dos por separado, pero coincidimos en ello de pues, la dieta de dopamina, ¿no? O sea, incluso hacer una lista de qué es lo que más te está estimulando y decir, bueno, pues a lo mejor no quitártelo, pero sí, por ejemplo, limitártelo y sobre todo de cara, por ejemplo, a la hora de sueño. No vale que tú estés un minuto antes de irte a dormir, que estés jugando al Candy Crush en el teléfono móvil o que estés delante, o que hay gente que se duerme delante de la pantalla viendo una serie que a lo mejor puede ser de acción y cosas así. Y creo que es lo que dices tú, que todas esas actividades dopaminérgicas al final lo que hacen es desequilibrar un poco lo que debería ser una balanza y por eso también cada vez pues, nos interesa más lo que es el tema de la meditación, por ejemplo. Claro. Sí, sí, sí. Es así. No, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, por ejemplo, ahora con todo esto de la cuarentena, Ujú. yo al principio, sobre todo, estaba en el WhatsApp y es brutal, ¿no? Porque te entra, te entra un mensaje de uno, del otro grupo, del no sé qué, comparte aquello, mira lo otro. O sea, yo me di cuenta que estaba, bueno, pero ¿qué está pasando? Estoy alteradísimo. Porque Claro. quiere seguir actualizado con todos los grupos, leyendo todo lo que pone cada uno, compartiendo la chorrada mayor que es nueva. Y dije, bueno, me notaba yo alterado, ¿no? Ujú. Y tienes que quitarte las actualizaciones, tienes que quitarte las notificaciones, todas esas cosas, porque es que si no, te come Claro, vivo. Y dices, bueno, exacto. pero ¿cuánto tiempo he estado aquí hoy en esto? Es brutal, es brutal. Yo me di cuenta hace poco de que, bueno, por lo menos en Android, supongo que en iOS también, tú puedes tener como limitadores y temporizadores para saber cuánto tiempo utilizas cada aplicación, incluso limitarla a ciertas horas del día. Y básicamente yo he hecho el experimento y lo puede probar cualquiera. Tú, por ejemplo,
te levantas, pongamos, a las 7 y evitas hasta las 11, 12 entrar en redes sociales, te darás cuenta de que todo lo que hagas en esas primeras horas del día, tienes toda la fuerza de voluntad y la capacidad de concentración del mundo si evitas esas distracciones, pero que si en lugar de hacer eso empiezas a entrar a redes sociales desde el primer momento, llega un momento que es como cuando tu ordenador tienes muchas pestañas abiertas o lo que sea, Sí. que es como que tienes muchas burbujas en la cabeza, que ese multitasking constante reduce tu capacidad de procesar información y tu fuerza de voluntad muchísimo. Sí, sí, es como el ordenador, como tú has dicho, que se ralentiza, ¿no? Porque tienes tanto a la vez. Ujú. De todos modos, lo que tú has dicho es súper difícil, o sea, empezar hasta las 11, yo diría empieza si quieres Ah, una hora más tarde. Si consigues eso, si, empieza por ahí. Si consigues ah, eso, ya eres un auténtico campeón. pues ya Eh, sabéis, empezad por una sí, hora y poco a poco, sí, según lo que tengáis delante, pues aumentáis el exacto. protocolo. Yo creo que si empezamos con 60 minutos, y yo también, yo también no lo hago esto bien, voy a intentar hacer los 60 minutos. Pero claro, Va. es que te despiertas y dices, ¿qué tendré en mi email, no? ¿Qué tengo que ver ya? Y así vamos, así vamos. Sí, sí, yo no puedo acceder a la mayoría de cosas desde el teléfono precisamente por eso, porque hubo un momento que cuando el canal empezó a crecer, pues como que yo me decía a mí mismo que tenía que mirar el correo electrónico, etcétera, etcétera, y además como que adquirí un poco este patrón de la adicción, ¿no? Que a veces entras y tienes algo importante y a veces entras y no hay nada. Y Ajá. ese no saber qué pasa, al final te crea la adicción de entrar todo el rato. Y al final dije, mira, voy a bloquear el acceso en el teléfono y si quiero acceder, pues ya me tengo que levantar y hacerlo desde el ordenador, porque si no, no. Es una buena táctica esa. Es una Y buena bueno, táctica. antes has nombrado suplementos, en el libro nombras un par. ¿Cuál ha sido tu experiencia utilizándolos? O sea, ¿cómo te convertiste en un biohacker? No sé en qué nivel de biohacking estás. ¿Estás Modesto usando luz biohacker, roja? modesto. ¿Estás... Pues experimentando, aprendiendo de aquí y de allá, ¿no? El tema es que es difícil decir suplementos que son para todos. Es el tema, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, si Porque yo quieres, puedo, claro. te voy a lanzar para síntomas concretos, a ver qué es lo primero que se te ocurriría. Por ejemplo, una persona que tenga el metabolismo ralentizado, incluso pues, síntomas de hipogonadismo, por ejemplo, que podríamos sospechar que la glándula tiroides no está funcionando del todo bien o que no tiene pues, una buena proporción de tirotropinas, Ujú. que podrías recomendar. Bueno, ahí hay varios minerales que son bastante importantes para que la tiroides funcione bien, ¿no? Que son magnesio. El magnesio yo sí que es un elemento que casi se diría que puede ser universal, de Ujú. uso universal prácticamente. Selenio y yodo, básicamente. Y zinc. O sea, son ahí 4 o 5 que son muy importantes. Magnesio lo recomiendo para todo el mundo, hay varias formas de tomarlo. Eso te iba a Y preguntar, ¿qué forma claro, de magnesio utilizas sí. tú o cuál te parece mejor? Porque sé que hay Pues tópico. sí, yo al final el que uso más es el cloruro de magnesio en forma de spray. Y Ujú, bueno, hay gente por ahí que dice que no es tan efectivo, lo que sea, pero a través de la piel se absorbe y el tema es que otros tipos de magnesio que tú te tomas, pues a veces acaban causando a la gente diarrea, ujú. etcétera. Pero no todo el mundo. Entonces yo te diría que experimentes con los distintos tipos de magnesio y mira a ver cuál te va bien a ti. Luego las sales de Epsom también son muy buenas, pero eso son más para baños. Ujú. Pero yo digo a la gente a veces, oye, ¿por qué no, mientras estás viendo una serie de televisión por la noche, te puedes poner un poco de agua ahí y meter los pies con algo de sales de Epsom, por ejemplo, ¿no? Por Y estás ahí cierto, relajado, agua tibia y tal. Y el magnesio, las sales de Epsom tienen también azufre, que es otro elemento muy importante, ajá. que es para detoxificar y tal. Perdona, ¿querías decir algo? Sí, justamente me ha escrito hoy un suscriptor porque, por ejemplo, yo dentro del protocolo para dormir mejor, pues básicamente tenía claro que la temperatura corporal y la temperatura de la habitación donde duermas son importantes. Entonces, yo muy intuitivamente me iba por, pues, por ejemplo, una ducha de agua no fría del todo a lo mejor, sobre todo si acabas de cenar, pero
algo que te refresque el cuerpo antes de dormir. Y él me ha pasado unos estudios precisamente de lo que dices tú, que son, lo que hacen es que con un grupo de personas les hacen remojar los pies en agua caliente y eso hace que el patrón de circulación de la temperatura en el cuerpo se adapte para imitar lo que es óptimo a nivel de sueño. Entonces me ha Ujú. llamado la atención lo que has comentado. Sí, bueno, yo creo que una ducha calentita es relajante. Lo que tú quieres hacer por la noche es relajarte. Ujú, Pero luego, claro, para dormir es mejor que esté un poquito más fresquita la habitación. Porque por la noche la temperatura del cuerpo baja. ujú, De hecho, un síntoma, volviendo un poco a todo esto de la fatiga adrenal anterior, un síntoma de que tu metabolismo quizás es subóptimo, que no está en el estado ideal, es cuando la temperatura del cuerpo baja. Entonces, si tú tomas la temperatura del cuerpo durante el día, digamos a mediodía, deberías tener 37 grados. Si tú lo tomas en la lengua, debajo de la lengua, deberías tener 37 grados. Si no tienes 37 grados, tú vas al médico y te dicen, no, estás bien, tienes 36 o 36 y medio. El problema de la medicina moderna es eso, que es todo bien o mal, blanco o negro. Oiga, lo ideal es 37. Si tengo menos, no es lo ideal. Pero no te van a decir eso, ¿no? claro, El tema es eso, que también tú puedes utilizar la temperatura para ver cómo está tu metabolismo. Eso es una de las cosas que puedes utilizar. Y sí, para dormir, cambia el cuerpo por la noche, piénsalo, se va a hibernar, entre comillas, y baja la temperatura. Entonces, estar un poco fresquito, tener la habitación fresquita, pues es bueno, ¿no? claro. Y luego, pues volviendo a lo de los minerales y tal que comentábamos, el magnesio es muy bueno. Ajá. El selenio, si tú, por ejemplo, es muy bueno también, una forma de tomarlo es con nueces de Brasil, ¿vale? Te puedes tomar dos o tres nueces de Brasil al día y ahí lo tienes, la cantidad diaria recomendada. Sí, es que Con sí, son muy densas en son selenio, muy la verdad. buenas. Sí, sí, sí. A mí me encantan. Un truquillo es que normalmente las semillas, lo mejor es siempre tomarlas cuando las has remojado. Si puedes remojar tus almendras, tus nueces, las semillas que tú tomes, incluso las nueces de Brasil, aunque sean unas horas, cambia también la estructura química y hace Ujú, que sean mejor. O sea que tú piensas que, por ejemplo, si tú dejas unas almendras en la cocina, ¿vale? Pues no se ponen malas, ¿no? ujú. Cualquier tipo de semilla. Pero si tú las has remojado y las dejas, después de hacer eso, las dejas en tu cocina y unos días, al final se van a poner malas. ¿Por qué? Porque ha quitado las protecciones, es lo que quiero decir. Ah, Entonces, al quitar las protecciones que tienen químicas, también se absorben mejor en el cuerpo, irritan menos, etcétera. Entonces, es un truquillo. No pasa nada por tomarte dos o tres nueces de Brasil sin haberlas remojado, ujú. pero bueno, lo quería comentar. Entonces, es una cosa buena el selenio. El yodo, pues es también, se necesita quizás no en mucha cantidad, pero se necesita y nuestra dieta no la tiene. De hecho, por eso antes hacían sal yodada, ¿no? Se vendía sal yodada con yodo. Es verdad. Entonces puedes tomar algas, nori, kelp, todas estas algas, pues son muy buenas. Yo, pues a veces también compro un suplemento que se llama yodo nascente, ¿vale? Que es un tipo de yodo especial y con unas gotitas al día ya tienes tu cantidad diaria recomendada. Eh, Y zinc, lo que pasa es que zinc quizá no es para todo el mundo, pero si tú estás comiendo zinc, o sea, si estás comiendo, perdón, carne, eh, pues probablemente tienes tu cantidad diaria recomendada de zinc, Ujú. ¿vale? Pero en general, si tú sigues micronutrientes, es lo que uno necesita, aparte de los macros, ¿no? Las proteínas, todo esto. Si no está haciendo una dieta omnívora, es más fácil tener todas las cosas que el cuerpo necesita, Ya, ¿vale? cierto. Si estás haciendo una dieta vegana, lo que sea, bueno, pues entonces tienes que andarte con más cuidado, tienes que estudiarlo un poco más y ver qué cosas necesitas suplementar, etcétera. ¿Y por qué me habías preguntado esto? Un poco para ver qué necesitamos para el Sí, porque metabolismo y tal, íbamos o a hablar para... un poco de suplementos. De hecho, Ah, ahora para te quería suplementos. preguntar Ah, para la por... tiroides. Pues esos son los básicos, porque a mucha gente le Ujú. falta yodo, ¿sabes? Pero el yodo Sí, para trabajar bien necesita selenio, ¿vale? ok. Y el magnesio también hace un papel ahí interesante. Entonces, esos que he comentado yo creo que son quizás los más básicos. Y luego, pues eso, que si se notan bajos de energía, pues que no tengan miedo de comer más veces al día, por ejemplo. Cosas Ujú. así. Sí, hay mucha gente que como está este hype del ayuno intermitente y del Claro, ayuno en general, se piensan que es para todo el mundo en todas las no, circunstancias y si tu cuerpo está en un punto en el que necesita soporte, hacer un exacto. ayuno no es lo mejor.
Si tu cuerpo necesita soporte, tú lo has dicho ahí perfectamente, entonces dale soporte, es decir, comida. Levántate por la Exacto. mañana y dale comida, porque ya está en ayuno toda la noche. Lo que quiere el cuerpo es comer, ¿entiendes? Dices, no, es Ujú. que no me entra, no sé qué. Bueno, quizás es indicación de que también tienes debilidad digestiva. Porque cuando una persona está súper sana, para empezar, duermes genial. O sea, tú te tiras en la cama, ¡pum! 10 segundos, fuera, dormido. Te levantas, dices, ostras, no sé qué. Ya tengo hambre, te vas a comer. O sea, comes y no tienes una bajada de energía después de la comida, sino que has comido es como es una trituradora aquello. O sea, ni te enteras. Puedes comer lo que quieras. Y lo que ocurre en el otro extremo es lo contrario. Es decir, bueno, comes y estás ahí con 3 horas de... y dices, ¿pero qué pasa aquí? Que esto no tira. Te vas a dormir y no te puedes dormir. Porque el cuerpo está estresado, estás con un ojo así medio abierto y decir, bueno, ¿qué pasa? Estoy cansado, pero no puedo dormir. O sea, es muy Ujú. extraño, ¿no? Entonces, Sí, todas esas señales son cosas que mucha gente no entiende, pero cuando nos vamos autoevaluando, pues vas viendo. Y yo ya sé personalmente en mi caso, pues, pues ahora mi cuerpo está mejor, ahora mi cuerpo está peor, no sé qué, esto es como exacto. tengo que hacer. Yo creo que todo el mundo tendría que tener la asignatura en la escuela de salud básica o algo, ¿no? Y no estar Totalmente. tanto a la merced de estas corporaciones, un poco, y todo Exacto. este, ¿sabes? Mira, una cosa que si no te la pregunto me van a matar, porque esta mañana estaba debatiendo con unos amigos sobre el tema de la cafeína, ¿ok? Porque tenemos, digamos que entre los referentes que teníamos, tenemos como dos bandos. Los ultradefensores del café es la hostia, por ejemplo, gente como Dave Asprey, gente así, que son súper defensores del café, obviamente con su propio interés comercial, pero bueno. Claro. Y luego ahora hay mucha gente que está diciendo, mira, el café realmente, como mucho de forma esporádica, pero es algo que no deberías darle al cuerpo y que además tiene mucho que ver con con lo que estábamos hablando de la fatiga adrenal, que a veces pues lo utilizamos como un parche y no estamos solucionando lo que hay debajo y no lo vemos. Claro, pues es una pregunta muy buena, me alegro que me la hayas hecho. Y claro, yo aquí te voy a dar también una estrategia, un principio, no te voy a decir ni que sí ni que no, sino que depende. Claro, Entonces, para empezar, Dave Asprey, pues el jodido, pues claro, está vendiendo su producto, ¿no? claro, También. Entonces yo creo que primero, hay unos aspectos aquí genéticos también. No todo el mundo exacto. procesa no todo el mundo procesa la cafeína igual. Eso para empezar. Y luego también depende de esto. El tema es que la cafeína es un estimulante. Entonces yo digo que la cafeína es como pisar el acelerador. Es lo que hace, básicamente. Aumenta el metabolismo, aunque sea a corto plazo. Ujú. Entonces, si tú estás en un estado débil metabólicamente, pues cuidado si pisas el acelerador, porque quizás no te convenga hacer eso. ¿Vale? Por otro lado, el café, sabemos, hay muchos estudios, de hecho, que ayuda al hígado y ayuda a detoxificar, ayuda a ciertas cosas. O sea, tiene unas propiedades que son buenas. Entonces, ¿cómo navega uno todo esto? Bueno, si tienes cualquier tipo de problema metabólico, te diría que dejes el café por ahora, ¿vale? Ujú. No vayas, no intentes seguir la ruta de los estimulantes, porque eso es como tú decías, un parche. Y te puedes quemar. Es fuego, te puedes quemar. Ahora, si no estás saludable, yo creo que puede perfectamente tomar café. Lo ideal del café es tomarlo con algo de comida, no tomarlo solo. Porque si lo tomas solo, estás pisando el acelerador, entonces el cuerpo va a quemar, digamos, sus reservas de glucógeno y lo que va a hacer al final es que quizás te dé una bajada de azúcar o te dé otras cosas. Si tú te lo tomas por la mañana, por ejemplo, con un poco de mantequilla, que es como le gusta a Dave Asprey, o con Ujú. aceite de coco y con quizás algo de proteína, ¿vale? Puedes poner colágeno incluso en el café y con un poco de desayuno, pues yo creo que puede ser fantástico tomar un poco de café. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero hay que saber utilizarlo, porque si no, es un arma de doble filo. Entonces, como decía, si tienes problemas metabólicos, cuidado, quizás no es para ti, pero si estás sano, cómelo con un poco de comida, puede ser un aliado. Perfecto. Pues muchas gracias, Guillermo. Última pregunta que te quería hacer. Claro. ¿Qué es lo que sigue para ti? ¿Qué planes tienes en el horizonte? ¿Tienes algo relacionado con del mismo estilo que la ventaja hormonal? Pues sí que tengo algo.
Mi proyecto es seguir educando un poco, siempre que pueda, pues seguir haciendo estos vídeos y tal, mejorando, a ver si cada día hago mejor los vídeos en YouTube, profesionalizo un poco la cosa. Pero en cuanto a escribir, pues mira, estoy pensando eh, si escribir un libro o hacer un curso. Creo que voy a hacer un curso sobre el pelo. Ya hace tiempo que lo tengo mirando este tema, estudiando el tema de mejorar el pelo. Ujú. Y otro que va a ser sobre salud celular, o sea, digamos un protocolo universal de cómo mejorar la salud celular. Y muchas de estas cosas que hago las hago un poco a nivel egoísta, ¿sabes? También para mí mismo. Que bueno, Interesante. quiero, si hubiese un protocolo universal para apoyar las células, ¿cómo Ajá. sería? ¿Empezaría por la detoxificación o empezaría por aquello, empezaría por esto otro? Entonces, yo lo tengo bastante esquematizado ya el tema, pero antes de llegar ahí voy a pasar, creo, por lo del tema del pelo que quiero porque me interesa y hay mucha gente también que le puede ayudar. Y Sí, hacerlo claro. desde un aspecto, no decir, bueno, pues crece pelos y cosas así, no, sino vamos a ver, el pelo no es más que también otra indicación, ¿no? De cosas, de la salud. Si se te Justamente. empieza a caer el pelo es por algo, macho. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué podemos hacer para que a través de nuestra salud, de forma indirecta, mejoremos nuestro pelo? Esos son un poco los proyectos que tengo en mente. Pues yo creo que va a ser muy, muy interesante. De hecho, tenemos muchos testimonios de personas que o recuperan pelo o ralentizan mucho la caída después de salir de este bache del PMO. Muchas gracias, Guillermo. Os voy a dejar al final del vídeo el enlace directo al canal de Guillermo. Tenéis también el enlace al libro en el primer comentario, La ventaja hormonal. Y también voy a dejar enlace a tu página web, porque tienes una página web también, ¿no, Guillermo? Sí, saludestratégica.com. Perfecto, Escribo menos ahí, hago más vídeos últimamente, pero bueno, ahí es donde perfecto. empezamos. Pues os animo a todos a visitar todo, el libro, la página web y el canal de YouTube. Muchas gracias, Guillermo, porque además ha sido muy accesible. Esto lo hemos montado en menos de una semana y Ujú. creo que va a ser muy útil para la gente del canal. Muchas gracias. Nada, Pablo, gracias a ti. Creo que estás haciendo una labor muy buena y muy interesante, así que te apoyo y te animo. Sigue a tope. Muchas gracias. Hasta luego.